Hermanos, cada época en la historia de la humanidad ha tenido diferentes desafíos para el creyente. Nosotros como cristianos, a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido que pelear con diferentes batallas, diferentes distorsiones de la verdad. El mundo lo que hace es toma la verdad de la palabra del Señor y lo distorsiona y lo cambia y lo transforma. Y nosotros como cristianos tenemos que batallar en contra de estas cosas. Y esto viene desde la caída con Adán y Eva. Y desde ahí que el ser humano ha intentado, como dije, alejarse de la verdad de Dios, cambiarla, distorsionarla y transformarla para lo que ellos consideran que es mejor para ellos mismos. Y en nuestros tiempos nos ha tocado batallar mayormente con lo que las personas llaman la identidad de género. Esta es una creencia que postula que tanto hombres como mujeres son iguales, pueden llegar a ser iguales. Y a partir de lo que nosotros creemos como cristianos, nosotros, por lo que dice la Escritura, vemos que el hombre y la mujer sí son iguales en ciertos aspectos. Por ejemplo, el hombre y la mujer son iguales en valor. Tanto hombres como mujeres merecen el valor dado por Dios. Ambos son creación de Dios también. Y por ende, ambos merecen respeto y consideración. Al mismo tiempo, Cristo vino y murió tanto por hombres como por mujeres. En todos estos aspectos, nosotros podemos decir que el hombre y la mujer son iguales. Pero lo que el mundo hace es que toma esto y lo lleva al extremo de pensar de que no hay distinción alguna entre un hombre y una mujer. Es más, el día de hoy no se sabe qué es un hombre y no se sabe qué es una mujer. No sé si usted vio un documental que se lanzó el año 2022 titulado ¿Qué es una mujer? Y era un hombre, el entrevistador Matt Walsh, que va por varios lugares de Estados Unidos haciendo esta pregunta. ¿Qué es una mujer? Si usted ve ese documental, se va a dar cuenta que la sociedad del día de hoy no sabe responder a esta pregunta que se le hace. Y esto es debido a que la sociedad ha distorsionado tanto la verdad que ya ni siquiera se sabe qué es una mujer o qué es un hombre. Y este hombre va entrevistando a diferentes personas del movimiento feminista, maestros de universidad, incluso políticos, y ninguno de ellos puede responder ante esta pregunta, ¿qué es una mujer? Y de nuevo, esto es porque el mundo ha distorsionado tanto la verdad que ahora ni siquiera se puede responder a esta pregunta tan básica, tan simple. Pero ante esta distorsión que el mundo tiene, nosotros como cristianos tenemos que levantarnos con la verdad de la palabra del Señor. Y como dice 2 de Pedro 1:19, dice que nosotros tenemos, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que en medio de este mundo de oscuridad, en esta sociedad que distorsiona todo, nosotros como cristianos tenemos algo que no cambia, que no se transforma acorde a la sociedad, y eso es la palabra de nuestro Dios. Y la palabra del Señor puede llegar a iluminar la oscuridad de este mundo que trae tantas mentiras y tanta distorsión. Así que ante la filosofía de este mundo, nosotros entonces hacemos bien en tomar la palabra, estudiarla y poder decir lo que el Señor ha establecido ya para nosotros. Y como les dije, el día de hoy vamos a estar profundizando, hermanos, en este tema, los roles dentro del matrimonio, los roles del hombre y de la mujer dentro del contexto del matrimonio. El pastor Daniel estuvo hablando un poco el domingo pasado acerca de esto. El día de hoy vamos a estar profundizando y enfatizando mucho más algunos conceptos. Y como siempre, hermanos, quiero presentarles ante ustedes la idea central que yo considero de este pasaje para poder tener una síntesis, un resumen o un GPS que nos guía hacia donde nosotros queremos llegar el día de hoy. La idea central que ustedes pueden ver incluso en sus pantallas es la siguiente: el hombre y la mujer de Dios deben entender cuáles son sus roles dentro del matrimonio, teniendo como fundamento la obra de Cristo por su iglesia, que nos lleva a imitarle en su sumisión y amor sacrificial.
Lo voy a leer nuevamente. El hombre y la mujer de Dios deben entender cuáles son sus roles dentro del matrimonio, teniendo como fundamento la obra de Cristo por su iglesia, que nos lleva a imitarle en su sumisión y amor sacrificial. Así que, hermanos, déjenme pedirle por última vez que se pongan en pie por respeto y reverencia a la palabra del Señor, y vamos a estar leyendo estos versículos del 22 al 33 para poder entrar en materia. Dice el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Una de las grandes tentaciones, hermanos, al tomar ese texto, textos como estos, es comenzar de atrás para adelante, invertir la predicación o el tema que vamos a estar tratando y comenzar a darle duro a los varones, a los hombres, a ablandarlos un poco para que las mujeres también se ablanden un poquito, y luego de eso poder tocar el tema hablarle hacia las mujeres. Pero por alguna razón, hermanos, todos los pasajes de la Escritura que tocan temas como este van primero las enseñanzas hacia las mujeres y después hacia los hombres. Así que, hermanas, no tengo nada en contra de ustedes. La palabra del Señor está así y yo confío en que el Señor es más sabio que yo y por algo Él lo ha puesto de esta manera. Así que en primer lugar, hermanos, hermanas, vamos a ver cuál es el rol de la mujer, de la esposa dentro del matrimonio. Y yo lo he titulado, el primer punto, el rol de sumisión de la esposa, de los versículos 22 al 24 que ya leímos. Como bien dijo el pastor Daniel, esta sección realmente podría iniciar desde el versículo 21 que nos habla y que dice que sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y esto nos da a entender que todos, ahora que nosotros estamos en Cristo, somos miembros del mismo cuerpo. Ya no hay judíos, gentiles, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, sino que todos tienen el mismo valor para Dios y por ende entonces todos debemos someternos unos a otros. Pero lo que muchos pastores se saltan es que a pesar de que todos debemos someternos unos a otros, por alguna razón, Dios, a pesar de eso, le ha placido, en cuestión de papel y función, tener una distinción clara entre un hombre y una mujer, roles diferentes dentro del matrimonio. Así que Pablo inicia esta sección mostrando que el diseño de Dios para la mujer, dice el versículo 22, que la mujer esté sometida a sus propios maridos como al Señor. La voluntad de Dios para la mujer es que esté sumisa bajo la autoridad de su esposo. Y ya comenzando con este versículo tenemos problemas con la sociedad. Y quizás alguno de ustedes ya me está mirando mal en sus corazones. ¿Por qué? Porque la sociedad hace un llamado cada vez más fuerte a que la mujer, ¿qué cosa? Se libere de la esclavitud, de la opresión del hombre. El mundo llama a la mujer a autosuperarse, a valerse por sí misma, a no depender de ningún hombre para tomar alguna decisión en lo económico, en su vida, lo que sea, a quererse tanto a sí misma que no le debe rendir cuentas a nadie. Y hasta cierto punto, hermanos, esto es entendible. Y sabemos de dónde surge todo esto.
Es entendible porque todo esto es debido a años y años y años de machismo que ha afectado a nuestra sociedad, donde las mujeres han sido maltratadas por sus esposos de toda manera, física, mental, psicológico, emocional, etc. Han sido manipuladas por ellos, incluso han llegado a morir a manos de su esposo. Entonces, en reacción a esto, para no sufrir esto, la mamá le recomienda a su hija: hija, tú tienes que valerte por ti misma y no debes depender de ningún hombre. Pero por alguna razón, de nuevo, Dios, conociendo todo esto, Dios sabiendo el corazón de cómo iba a ser el ser humano, aún así el Señor dejó inspirado en su palabra que la mujer debe someterse a su marido. Pero vamos a ver que esto también está dentro de ciertos parámetros. La palabra someterse en este versículo viene de un término militar que refiere a ponerse bajo la autoridad de alguien. Esto es un tema, hermanos, hermanas, de orden, no de valor. Esto no quiere decir que la mujer es inferior que el hombre, sino que esto lo vemos incluso desde la creación. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los creó en un orden y los creó con funciones y roles diferentes. En primer lugar, Dios creó a Adán y le da un mandato: tienes que sojuzgar la tierra, debes ponerle nombre a los animales. Y esto nos habla de la autoridad que Dios delegó al hombre en primer lugar. Pero el pobre Adán veía que todos los animales estaban ahí, de dos en pareja, y él no tenía esta ayuda. Así que Dios tomó de la costilla del hombre y creó a Eva para que ella fuese su compañía y su ayuda idónea. Así que desde el momento de la creación, desde el inicio de la Escritura, nosotros vemos que el hombre y la mujer no solamente fueron creados de una manera diferente, sino que al mismo tiempo se les entregó responsabilidades diferentes. Y esto es confirmado a lo largo de la Escritura, incluso en el Nuevo Testamento, en pasajes como estos, en donde se nos muestra que ambos son valiosos, que ambos tienen el mismo valor delante de Dios, pero hay diferencia en sus roles. Al hombre se le ordenó ser cabeza de su hogar, a la mujer se le ordenó someterse al liderazgo de su esposo. Ahora, ¿por qué esto es chocante para la sociedad? Por el pecado, hermanos. Por el pecado. Cuando el pecado entró al mundo, distorsionó el buen diseño de Dios que Él tenía para el matrimonio. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ambos fueron condenados por Dios debido a la acción que ellos realizaron. Y quiero que vayamos a Génesis. Si usted quiere acompañarme en su Biblia, va a estar en su pantalla. Pero fíjense en esta declaración que Dios le da a la mujer, advirtiéndole en cierto aspecto de lo que ella iba a sufrir producto del pecado. Fíjense, Génesis 3:16. Dice: a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y ahí todas las mujeres dicen: ay, Eva, ¿por qué lo hiciste? Con dolor darás a luz los hijos. Pero fíjense en esta frase: con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y quizás esta versión nos ayuda a entenderlo, la gravedad de lo que está diciendo Dios, y por eso puse aquí otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, nos ayuda a entender mucho más y mucho mejor de lo que Dios está diciendo a la mujer. Dice esta traducción: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y aquí está: y desearás controlar a tu marido por causa del pecado, pero por causa del pecado, él gobernará sobre ti. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y esto es lo que el pecado generará en las relaciones de todo matrimonio. Nadie se escapa de esto. La mujer querrá tomar el rol del hombre y controlarlo. El hombre en su pecado gobernará de una manera pecaminosa a su mujer. Y aquí entonces es donde se distorsiona todo. El plan de Dios era perfecto. El plan de Dios era que la mujer disfrutara de su sumisión gozosa y voluntariamente,
y que el hombre gobernara su hogar con amor y con cuidado. Ese era el plan original de Dios. Pero lo que trajo el pecado a nuestro mundo es que la mujer va a querer controlar a su esposo, el hombre va a querer someter a su mujer de una manera pecaminosa. Y aquí entonces es donde viene el intento de la mujer por ocupar el rol que no le corresponde y al hombre de ejercer su liderazgo de una manera autoritaria y abusiva. Por eso para la sociedad lo que estoy predicando no tiene ningún sentido. Porque el pecado ha afectado nuestras relaciones, ha afectado a nuestras familias y probablemente muchos de nosotros vienen de familias que han distorsionado la verdad de la palabra del Señor. Pero esto no es culpa de Dios, esto es culpa ¿de quién? Del hombre, del pecado del ser humano. Y por ende, esto no es una excusa para salirnos del diseño de Dios, sino que todo lo contrario. Nosotros como hijos de Dios, y como dije al principio, tenemos la verdad de la palabra del Señor, la cual tenemos que defender. Y debemos entonces buscar volver al diseño original de nuestro Dios. Porque quien creó ese diseño, creó también el matrimonio. Y quien creó ese matrimonio, nos creó a nosotros también. Así que Él sabe mucho mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. Por eso Él lo hizo así. Pero por culpa del pecado, hermanos, debemos entonces pasar ciertos minutos aclarando, desmintiendo algunos mitos y algunas mentiras que el hombre ha inventado con relación a la sumisión de la mujer. Y les voy a dar 4 mitos, 4 mentiras que se han levantado a lo largo de los años. Son muchos más, pero les voy a dar estos 4. En primer lugar, la sumisión, hermanas, hermanos, la sumisión no es obediencia absoluta. No escuché ningún amén de las hermanas. La sumisión no es obediencia absoluta. Y ahora les explico. Muchos hombres piden a sus esposas que hagan cosas que salen de la autoridad que Dios le ha dado al hombre y tuercen la verdad de Dios diciendo que sus esposas tienen que someterse a cualquier mandato, a cualquier petición egoísta y pecaminosa que el hombre haga. Hermanas, esto no es así. Esto no es así. La autoridad del hombre es delegada, es dada por Dios y por ende, cualquier cosa que salga de esos parámetros que Dios le dio al hombre, no debe ser cumplido por la mujer. En otras palabras, si es que tu esposo te pide hacer algo que es pecaminoso o ejerce un liderazgo abusivo, no es tu deber como mujer obedecerlo. ¿Por qué? Porque el mandato, al momento de él pedirte esto, él está sobrepasando el límite de autoridad que Dios le dio. Y en estos casos, es mejor responder como Pedro le respondió al Sanedrín cuando le dijeron a estos hombres, dejen de predicar el Evangelio. Y Pedro le dijo al Sanedrín en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la sumisión, hermanos, hermanas, no es obediencia absoluta a cualquier tipo de petición egoísta y pecaminosa que tu esposo te haga. El segundo mito que vamos a quitar el día de hoy es que la sumisión viene de parte de la mujer, no es impuesta por el hombre. Esto quiere decir que en ninguna parte de la Escritura, se le da el permiso al hombre a someter a su mujer. Esto es parte nuevamente de la distorsión que el hombre ha hecho. Esto no tiene que ser así, esto es todo lo contrario. La mujer, al ver un liderazgo piadoso, un liderazgo amoroso en su esposo, ella decide voluntariamente someterse a él. Pero en ningún momento es el hombre quien debe someter a su esposa, ni mucho menos manipularla con versículos como este para que le respete y para que se someta. Sino que la mujer voluntariamente, amorosamente, se pone en sumisión a su esposo. Si es que esto no es así en su matrimonio, hermano, ore por su esposa, converse con ella al respecto para saber qué opina al respecto de esto. Aplique Mateo 18, que también puede hacerlo.
pero no exija esto de ella si es que ella aún no ha sido confrontada por el Espíritu Santo para cambiar esta rebeldía que puede tener en su corazón. Tercer lugar, tercer mito, la sumisión no es una excusa para la tiranía. En muchos casos, en nombre de la sumisión, el hombre se transforma en un tirano que nunca escucha a su esposa para tomar ninguna decisión. El hombre maneja todas las decisiones del hogar, las finanzas, cómo se manejan los hijos, y siempre se hace lo que yo diga. Y yo tengo la última palabra. ¿Por qué? Porque yo soy el líder. Bueno, la Biblia nos presenta que sí es cierto que el hombre es cabeza del hogar, pero no por eso la mujer no puede ayudar, no puede aconsejar a su esposo cuando ve que su esposo está tomando una decisión equivocada. Todo lo contrario, hay que escuchar, y hay mucha sabiduría en escuchar a nuestras esposas y pedirles su opinión. Incluso si es que ella es mejor que tú en algo, delega esa labor a ella. Qué ilógico sería que su esposa es contadora y ustedes están batallando con las finanzas y usted no le quiere pedir la opinión a su esposa o que ella maneje las finanzas de su hogar. Porque yo soy el hombre, yo soy el líder del hogar y yo debo hacerlo. Hermanos, hay sabiduría en oír, en escuchar a su esposa. La sumisión no es una excusa para la tiranía. En cuarto lugar, la sumisión, hermanas, la sumisión no es inferioridad. Muchas mujeres cuando escuchan que hay que someterse a su esposo, cuando dicen que la mujer debe vivir sumisa a su esposo, entonces creen que son inferiores a ellos. Y esto no es así, hermanos. Hermanas, basta con mirar el ejemplo de sumisión más grande que nosotros tenemos. ¿La de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, quien era Dios mismo, decidió someterse a la voluntad del Padre para poder venir a este mundo a morir por nosotros. Y al venir a este mundo, Jesús no dejó de ser Dios. Jesús no fue inferior a Dios el Padre, pero Él decidió obedecer y someterse voluntariamente para poder darnos vida eterna. Incluso llegó a someterse bajo la autoridad de sus padres terrenales, siendo Dios mismo. ¿Cuánto más entonces debemos nosotros seguir el ejemplo de sumisión de nuestro Salvador? Y en este caso, ¿cuánto más las mujeres deben imitar a Cristo al someterse voluntaria y amorosamente a sus esposos? Porque esto no es inferioridad. Así que como estos, hermanos, hermanas, podríamos pasar horas y horas hablando acerca de mitos que se han levantado por causa del pecado que habita en nuestro corazón. Por eso es deber de nosotros como hijos de Dios modelar, enseñar que esto realmente es maravilloso cuando se practica dentro de los parámetros que nuestro Dios ha establecido. Mujeres, esposas, adoren a Dios por medio de su sumisión a sus esposos. Dice el texto, porque cuando lo hacen, no lo están haciendo para sus esposos, lo están haciendo como para el Señor. Y así entonces estarán reflejando a este mundo caído la sujeción que debe tener la misma iglesia hacia Jesucristo. Está modelando algo maravilloso, así que modelen esto en sus vidas y sirvan respetuosamente a sus esposos por amor de nuestro Señor. Bien, varones, ahora sí las mujeres pueden despertar a sus esposos. Prepárense, hombres, ahora nos toca a nosotros. Así como las mujeres son llamadas a someterse a sus maridos, a nosotros los hombres se nos llama y se nos demanda algo que también hemos distorsionado por causa del pecado: amar a nuestras esposas. Versículos 25 al 31 nos van a mostrar el rol amoroso del esposo, ya lo leímos. Tal como en el caso de las mujeres, el mundo también ha distorsionado lo que un hombre es, la figura del hombre. Muy probablemente usted se crió
tal como cualquiera de nosotros en una época que presentaba al hombre hecho y derecho como aquel hombre que es fuerte, aquel hombre que es musculoso, aquel hombre que tiene una voz potente, que actúa como un capataz cuando llega a su hogar y que no expresa ningún sentimiento. Eso es un hombre de verdad. Quizás usted vio a su padre actuar así, o quizás usted mismo hasta el día de hoy es así. Y usted piensa que amar a su esposa es un acto de debilidad que lo va a hacer menos hombre. Hermanos, esto no solamente es mentira, sino que es también pecado. El mandato de Dios para el hombre es que debe amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Déjenme darle también 4 puntos, hermanos, varones, de cómo debemos reflejar el amor que Cristo tuvo a su iglesia y de la misma manera entonces nosotros debemos amar a nuestras esposas. En primer lugar, Cristo mostró un amor que se sacrifica. Cristo se entregó por completo para salvar a su iglesia al morir en la cruz por ella. A Jesús no le importó las burlas, no le importó el rechazo, no le importó el ser ridiculizado, golpeado, insultado, incluso traicionado por uno de sus discípulos. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino como siervo, sabiendo incluso que aquellos que les iba a servir le iban a rechazar. Pero a Jesús no le importó esto, sino que su amor fue aún mucho más grande que nuestro pecado y vino a este mundo y se entregó por personas que ni siquiera le buscaban. De esa misma manera, hombres, el llamado para nosotros es amar a nuestras esposas sacrificialmente. No solamente cuando su esposa sea, entre comillas, fácil de amar. No solamente cuando todas las cosas estén bien entre ustedes, cuando no hay peleas. No solamente cuando todo está bien, no hay presiones en nuestra vida. En esos momentos es fácil amar a nuestras esposas. Pero lo que manda la Escritura es que amemos a nuestras esposas en todo momento. Cuando ellas no quieran resolver un conflicto, cuando ellas tengan una mala actitud, cuando sean ellas las que hicieron mal y no quieren reconocerlo, o cuando ellas están en sus días más emocionales y difíciles, ahí entonces es cuando se muestra un amor sacrificial. Porque Cristo amó a su iglesia cuando nadie daba nada por ella. Así que de esa misma manera nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. En segundo lugar, Cristo mostró un amor que purifica. Fíjense en el versículo 16. Dice que Jesús se entregó por su iglesia, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cristo, cuando murió por nosotros, nos limpió de todo pecado, nos hace limpios y blancos como la nieve, como dice Isaías 1:18. Jesús echó todos nuestros pecados al fondo, en lo profundo del mar, como dice Miqueas 7:19. Él nos perdonó y no vuelve a acordarse jamás de nuestros pecados, como dice Jeremías 31:34. De esa misma manera, hombres, la labor de nosotros es santificar a nuestras esposas en su carácter y conducta. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tiene que hacer lo posible para que su esposa crezca en su intimidad con Dios, en su semejanza a Cristo, en sus disciplinas espirituales para que pueda crecer en santidad. Un hombre que no se preocupa de la vida espiritual de su esposa, de santificarla, de purificarla, es un hombre entonces que no está amando a su esposa como debe hacerlo. Y es cierto, todos sabemos que la obra de santificación le pertenece a Dios y al Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Pero nuestra responsabilidad, hombres, es velar porque nuestras esposas estén pasando tiempo a solas con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tome a su hijo entonces, a sus hijos, y lléveselo a comerse un helado. Ayúdelas con las actividades del hogar. Quítele cualquier distracción que esté impidiendo que su esposa
crezca en su relación con Dios. Y de esa manera usted va a estar amando y purificando a su esposa, como Cristo lo hizo con su iglesia. En tercer lugar, Cristo también mostró un amor que cuida. Dice el versículo 28 que los maridos tienen que amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, asumiendo que cuidamos y sustentamos nuestros cuerpos, así como Cristo lo hizo con su iglesia. La palabra de Dios dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Por ende debemos cuidarlo. De esa misma manera, entonces, tenemos que velar por el bienestar y el cuidado de nuestras esposas. El problema es que muchos hombres se escudan en lo económico y dicen: yo proveo para mi familia, trabajo todo el día, todos los días, mi familia está bien, les proveo para ellos, mi esposa está bien y mi familia, mis hijos están bien, no les falta nada. Pero eso no es todo, hombre. El varón, el hombre, debe cuidar a su esposa en lo económico, sí, pero también en lo físico, también en lo emocional y, como acabamos de ver, también en lo espiritual. Así que es el deber del hombre pasar tiempo con su esposa para velar por ella, para que esté bien en estas áreas. ¿Y cómo podemos saber esto? Algo que nos cuesta es escuchar a nuestras esposas. Saber cómo estar, saber cómo se sienten, orar por ellas y orar con ellas. Ayudarles a llevar una carga difícil que estén teniendo. Puede que sea una batalla con sus hijos, puede que no se sienta conforme con su peso, puede que se sienta fea, esté agotada física y mentalmente, necesita un respiro de la rutina, lo que sea. Hombre, ¿cuándo fue la última vez que saliste de cita con ella? No con tus hijos después de la iglesia ahí al Pollo Regio. No. ¿Cuándo fue la última vez que solamente tú y tu esposa se fueron a cenar, a comer un helado, a caminar, para escucharla y para saber cómo se siente? El hombre debe estar ahí para apoyar y cuidar a su esposa en todo momento. Varón, cuide de tu esposa. Y en cuarto lugar, Cristo mostró un amor inquebrantable. Dice el versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está citando Génesis capítulo 2, 24 para mostrar la permanencia y la unidad del matrimonio. Esto viene desde el principio, desde Génesis. El plan de Dios siempre ha sido que el hombre deje a su padre y se una en matrimonio con su esposa, formando una nueva familia. Y escuche esto, independiente de sus padres, y no voy a entrar en ese tema, pero independiente de sus padres. Y una vez establecido esto, esta nueva familia, el deseo de Dios es que este vínculo sea para toda la vida. El divorcio nunca ha sido parte del plan de Dios para las familias. Y a pesar que por la dureza del corazón del hombre el Señor permitió el divorcio en ciertos casos, como por ejemplo en adulterio, si es que no hay arrepentimiento, o en el caso de un cónyuge incrédulo que decide abandonar a su cónyuge creyente, a pesar de estos casos, no es parte del diseño de Dios que un hombre deje a su esposa o que se divorcien. Porque el matrimonio refleja algo más grande, la unión de Cristo con su iglesia. Y Cristo no abandona a su iglesia a pesar de la infidelidad o del pecado de su iglesia. Así que el deseo de Dios para el matrimonio es que sea inquebrantable. Y varones, como cabezas del hogar, nosotros debemos luchar por nuestros matrimonios. Luchar con todas nuestras fuerzas para que esto sea realidad en nuestras vidas. De esa manera, Cristo amó a su iglesia y de esa manera entonces, hombres, debemos amar a nuestras esposas. Quiero cerrar con esto, hermanos, hermanas. El propósito de fondo detrás de la sumisión de la mujer y detrás del rol amoroso del esposo lo encontramos en los versos 32 al 33. Dicen, grande es este misterio.
pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, hermanas, el propósito de fondo de la sumisión de la mujer y del amor del esposo a su esposa es que este matrimonio refleje algo más grande: la relación de Cristo con su iglesia. Así que cuando los esposos cumplen esto, cuando la mujer se somete voluntariamente a su esposo y cuando el hombre ama a su mujer de una manera como Cristo amó a la iglesia, están no solamente honrando a Dios, sino que están exaltando la obra de Cristo y están mostrando una luz en medio de ese mundo de tinieblas. Así que si usted está casado, ya sabe entonces en qué áreas quizás usted debe crecer. Ya sabe lo que el Señor le está pidiendo hacer. Pero quizás tú no estás casado y tú dices: este mensaje me resbaló. ¿Quieres casarte quizás algún día? Pero esto no es una realidad, así que pareciera que este sermón no es para mí. Bueno, mi consejo para usted, para jovencito, jovencita, mi consejo para ti es que desde ya tú puedas comenzar a orar por tu futuro esposo o por tu futura esposa, para que pueda entender el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Si eres hombre, ora para que tu esposa, para que tu futura esposa entienda lo que es la sumisión y la practique. Y si tú eres mujer, ora para que tu esposo te ame como Cristo amó a su iglesia. Pero al mismo tiempo ora para que el Señor desarrolle eso en ti. Para que cuando llegue ese momento, con esa persona indicada que el Señor ponga, tú estés preparado para honrar a Dios en el matrimonio. Ahora, también sé que hay otro grupo de hermanos aquí en la iglesia que quizás ha estado casado por muchos años y soberanamente el Señor ha decidido llevarse a su esposo o a su esposa. Y usted recuerda que su esposa era una mujer sumisa, que le respetaba. Usted recuerda que su esposo era el esposo más amoroso, que le amaba a usted como Cristo amó a su iglesia. Mi ánimo y mi aliento para usted, en primer lugar, es que alabe a Dios por lo que el Señor le permitió tener, por la vida de su cónyuge. Pero al mismo tiempo, su labor es ser de ejemplo para aquellos jóvenes, para aquellos matrimonios que recién están empezando, que necesitan ver cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer. Usted puede ser de aliento para ellos, para que ellos puedan desarrollar esto en sus matrimonios, en sus propias vidas. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor fortalezca los matrimonios de nuestra iglesia y que el Señor fortalezca las familias de nuestra iglesia. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, queremos honrar tu palabra y honrar el diseño que tú has creado para la familia. A pesar de lo que diga este mundo, a pesar de lo que el pecado haya distorsionado, lo que la sociedad demanda el día de hoy, nosotros tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en escudriñarla, en prestarle atención y en seguirla. Y tú has decidido, Señor, en tu plan soberano, este diseño para la familia. Un hombre y una mujer. Un hombre siendo cabeza de su hogar, la mujer siendo sumisa por amor a su esposo y a ti. Señor, yo te pido que esto entre en los corazones de cada uno de nosotros y podamos reflejar la belleza de Cristo, como Cristo amó a su iglesia. Oh Dios, sé propicio también al dolor de aquellos que ya no tienen a su esposo o a su esposa, que ellos puedan recordar con gozo lo que tú has hecho en sus vidas y que ellos sean de testimonio para otros jóvenes, para otros matrimonios. Y aquellos que están en el proceso por querer casarse, Señor, también guía sus vidas y desarrolla eso en sus vidas, Señor, que ellos puedan ser hombres y mujeres que desde ya estén preparados para desarrollar los roles correctamente como tú lo has ordenado.
Ayúdanos, Señor, te lo rogamos porque esta es una labor que nosotros no podemos hacer, sino que es Cristo obrando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.